Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Un saludo enorme. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy, como siempre, les traigo una historia que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor verdadero, en esas conexiones que parecen escritas en las estrellas, y por supuesto, que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el siguiente episodio con ansias. Hoy vamos a hablar de una historia que ha conquistado corazones alrededor del mundo, una serie que se ha convertido en un fenómeno, la historia de Serkan Yeda, o como la conocemos en su título original, Senkalkam. Y de manera específica, vamos a adentrarnos en la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento: ¿podrán Serkan y Yeda superar el pasado y rendirse al amor? Ya lo sé, la sola mención de estos nombres evoca imágenes de momentos románticos, de miradas cómplices, de risas, de desafíos, de dramas, y de muchísimo amor. Es una serie que nos ha hecho vibrar con cada encuentro, con cada conflicto, con cada reconciliación. Pero ¿cómo fue el viaje de esta pareja a través de sus propios fantasmas, de las dificultades de la vida y de los obstáculos que se interponían en su camino? ¿Cómo lograron construir un vínculo tan fuerte, tan inquebrantable que nos hizo, a todos, desear un amor como el suyo? Pues bien, en este vídeo vamos a desentrañar esa historia, analizando los elementos clave que llevaron a Serkan y Yeda a enfrentar el pasado, a abrir sus corazones, a confiar el uno en el otro y finalmente a entregarse al amor en su máxima expresión. Vamos a explorar los matices de sus personalidades, los secretos que guardaban, los miedos que los atormentaban y, por supuesto, las estrategias que utilizaron para construir una relación que, a pesar de las adversidades, se mantuvo firme y fuerte. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Love is in the Air y a descubrir, juntos, si realmente el amor pudo más. Vamos a recordar los momentos más icónicos, a analizar las escenas que nos conmovieron, a desentrañar los mensajes que nos dejó esta serie inolvidable. Antes de empezar, ya saben, si les gusta el contenido, si les gusta la historia de Serkan y Yeda, si quieren que sigamos hablando de series, de películas, de novelas y de estas historias que nos hacen soñar y creer en el poder del amor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Además, me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y compartir sus momentos favoritos de la serie. Así que vamos a ello. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Comencemos por el principio, ¿les parece? La historia de Serkan y Yeda es una historia de encuentros y desencuentros, de malentendidos, de orgullo, de heridas del pasado, pero sobre todo, es una historia de amor que florece a pesar de todo. Una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera. Serkan Bolat, el hombre que cautivó a millones de personas con su porte elegante, su mirada penetrante y su inteligencia, es mucho más que un exitoso y carismático arquitecto. Es un hombre de negocios ambicioso, con una gran reputación que mantener y con una exigencia consigo mismo que lo lleva a ser perfeccionista. Tiene sus propias reglas, su visión del mundo, y parece tener todo bajo control, una fachada impecable que esconde, en realidad, una vulnerabilidad que solo unos pocos afortunados logran vislumbrar. Dentro de ese caparazón de hombre fuerte y seguro, se esconde un pasado que lo marca, una herida que aún duele. La pérdida de sus padres, la presión por ser perfecto, la soledad, todo eso ha construido una coraza, una barrera emocional que le dificulta mostrar sus verdaderos sentimientos y confiar plenamente en los demás. Serkan es un hombre que se protege, que no se permite ser vulnerable, porque teme sufrir, porque teme que le hagan daño. Es un hombre que, a pesar de su éxito profesional, lucha internamente con sus propios demonios, con sus miedos y sus inseguridades. Por otro lado, tenemos a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura, soñadora, llena de vida y con una determinación de hierro. Eda, con sus raíces en la floricultura, irradia alegría, optimismo y una pasión por la vida que contagia a todos los que la rodean. Su sonrisa, su espontaneidad, su manera de enfrentar los problemas, todo en ella es auténtico, es genuino. Eda es una mujer que cree en el amor, que cree en sus sueños, y que está dispuesta a luchar por ellos. Su vida da un vuelco cuando pierde una beca universitaria y se ve obligada a tomar decisiones inesperadas. El destino, que siempre juega un papel importante en las historias de amor, decide cruzar su camino con el de Serkan Bolat, y a partir de ese momento, sus vidas cambian para siempre.
El encuentro entre Serkan y Eda es explosivo, por decirlo de alguna manera. Inicialmente su relación se basa en un contrato falso, en una mentira, fingir un noviazgo para lograr un objetivo en común. Serkan necesita mejorar su imagen, su reputación, y Eda necesita la beca para poder continuar con sus estudios. Ambos se ven envueltos en una situación que a primera vista parece beneficiosa para ambos, pero que esconde un gran peligro, el peligro de enamorarse, de sentir algo más que una simple amistad. Pero como suele pasar en estas historias, el destino y el amor tienen otros planes. El amor, que es impredecible, que no entiende de contratos ni de acuerdos, comienza a surgir entre ellos. Al principio la relación es tensa, llena de conflictos y malentendidos. Serkan, con su frialdad, su manera de ser metódica y su dificultad para expresar sus sentimientos, choca constantemente con la espontaneidad, la pasión y la alegría de Eda. Pero a medida que van conviviendo, que se conocen, que comparten momentos, que superan obstáculos juntos, la chispa del amor comienza a encenderse. Uno de los puntos clave en la relación de Serkan y Eda, y que ayuda a entender su camino para superar el pasado y construir una relación sólida y duradera, es la honestidad. Al principio, la mentira del contrato es el gran obstáculo, el punto de partida de muchos de sus conflictos. La mentira, que es un veneno para cualquier relación, genera desconfianza, inseguridad y dolor. Pero poco a poco, a medida que avanzan en su relación, Serkan y Eda aprenden a ser honestos el uno con el otro, a mostrar sus verdaderos sentimientos, a ser transparentes. La comunicación se convierte en la base de su relación, en la herramienta que les permite entenderse, apoyarse y crecer juntos. Aprenden a expresar sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, y a escuchar atentamente lo que el otro tiene que decir. La honestidad, la transparencia, la comunicación, son pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Otro aspecto fundamental en la relación de Serkan y Eda es el apoyo mutuo. A medida que la relación avanza, Serkan y Eda se convierten en el refugio el uno del otro, en el apoyo incondicional que necesitan para enfrentar las dificultades de la vida. Eda ayuda a Serkan a conectar con sus emociones, a dejar atrás su rigidez, a romper la coraza que lo protege, a mostrarse vulnerable, a volver a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Le enseña a reír, a disfrutar del presente, a no tener miedo a equivocarse. Lo ayuda a sanar las heridas del pasado, a superar sus miedos y a confiar en el amor. Serkan, por su parte, ayuda a Eda a crecer, a creer en sí misma, a luchar por sus sueños, a tomar decisiones importantes, a superar las dificultades económicas y a no rendirse ante las adversidades. Le enseña a ser fuerte, a ser independiente, a creer en su potencial. La apoya en sus proyectos, la anima a seguir adelante y le demuestra que siempre estará a su lado, pase lo que pase. Se convierten en un equipo, en un pilar de apoyo en los momentos difíciles. Se apoyan mutuamente en sus logros, se consuelan en sus fracasos, y se convierten en la fuerza que necesitan para seguir adelante. Se convierten en una sola persona, en un solo corazón, unidos por un amor que los trasciende. Pero, ¿cómo superan el pasado? Porque ambos arrastran heridas, miedos e inseguridades. Serkan, como ya mencioné, tiene el dolor de la pérdida de sus padres, la exigencia de ser perfecto, la presión por mantener una imagen impecable, el miedo a volver a sufrir. Tiene el miedo a la soledad, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a ser vulnerable. Es un hombre que ha aprendido a protegerse, que ha construido una armadura para evitar que lo lastimen. Eda, por su parte, tiene las dificultades económicas, la frustración por no poder alcanzar sus sueños, la decepción por la traición de su familia, el miedo a ser abandonada, el miedo a no ser amada, el miedo a perder lo que más quiere. Es una mujer que ha aprendido a ser fuerte, que ha luchado por sobrevivir, que ha aprendido a confiar en sí misma y a no rendirse ante las adversidades. La clave para superar el pasado, para sanar las heridas y para construir un futuro juntos, está en la aceptación y en el perdón. Serkan debe aprender a aceptar sus errores, a perdonarse a sí mismo por sus fallos, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro con Eda. Debe entender que la perfección no existe, que es válido mostrarse vulnerable, que es necesario perdonarse a sí mismo para poder avanzar. Debe aprender a amarse a sí mismo, a aceptarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Eda, por su parte, debe aceptar las limitaciones de Serkan, entender sus miedos, perdonarlo por las mentiras iniciales, comprender que el pasado ha dejado una huella profunda en su corazón. Debe entender que Serkan necesita tiempo, que necesita espacio para sanar, que necesita sentir que
Ese amado que es aceptado, que es comprendido. El perdón es esencial para sanar las heridas, para liberarse de las cargas del pasado y para poder avanzar juntos. Otro elemento importante en la superación del pasado es la resiliencia. Ambos personajes demuestran una gran capacidad para superar las adversidades, para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Enfrentan problemas en el trabajo, conflictos familiares, obstáculos en su relación, enfermedades, pérdidas, separaciones, pero siempre encuentran la forma de salir adelante, de reinventarse, de aprender de sus errores y de seguir luchando por su amor. Demuestran que son capaces de resistir las tormentas, que son capaces de levantarse después de cada caída, que son capaces de superar cualquier obstáculo si están juntos, si se apoyan mutuamente. En el transcurso de la serie, vemos cómo Serkan va evolucionando de manera notable. De ser un hombre frío, distante, calculador, obsesionado con el trabajo, se transforma en un hombre más sensible, más abierto a sus sentimientos, más conectado con sus emociones. Aprende a amar, a confiar, a valorar a Eda por encima de todo, a anteponer su felicidad y la de ella a cualquier otra cosa. Aprende a ser vulnerable, a mostrar sus miedos, a pedir ayuda, a dejarse llevar por el amor. Eda, por su parte, se mantiene firme en sus convicciones, en su alegría, en su optimismo, pero también aprende a adaptarse a las circunstancias, a ser más comprensiva, a entender las imperfecciones de Serkan, a aceptar sus miedos y a apoyarlo en su proceso de sanación. Aprende a perdonar, a ser más paciente, a valorar lo que tienen juntos, a no dar nada por sentado. A lo largo de la serie, vemos cómo Serkan y Eda enfrentan diversas pruebas que ponen a prueba su amor y su relación. Tienen que lidiar con la intriga, con las mentiras, con los celos, con los secretos del pasado, con las familias, con los obstáculos del trabajo, con la enfermedad, con la pérdida. Pero siempre encuentran la manera de superarlos, de salir fortalecidos, de demostrar que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Y llegamos al momento crucial. ¿Realmente superan el pasado? ¿Logran, finalmente, rendirse al amor? ¿Consiguen, después de tantas idas y venidas, construir una relación sólida y duradera? La respuesta, por supuesto, es un rotundo sí. A través de la honestidad, del apoyo mutuo, de la aceptación, del perdón y de la resiliencia, Serkan y Eda construyen una relación basada en el amor verdadero, una relación que trasciende cualquier barrera, cualquier obstáculo. Superan las barreras, los miedos y las inseguridades del pasado y se entregan por completo al amor. Aprenden a amarse a sí mismos, a aceptarse tal como son, a valorarse mutuamente, a comunicarse, a confiar y a luchar por su felicidad. Aprenden a construir un futuro juntos, a crear una familia, a disfrutar de la vida, a ser felices. La historia de Serkan y Eda es una prueba de que el amor verdadero existe, de que podemos sanar nuestras heridas, de que podemos superar cualquier adversidad, de que podemos ser felices, y de que siempre vale la pena luchar por el amor. Nos enseña que el amor es un camino lleno de desafíos, de obstáculos, de alegrías y de tristezas, pero que cuando hay verdadero amor, se puede superar cualquier cosa. En conclusión, podemos decir que Serkan y Eda, sí logran superar el pasado y rendirse al amor. Su historia es una lección de vida, un ejemplo de cómo el amor, la comunicación, la perseverancia y la resiliencia pueden transformar nuestras vidas. Nos demuestran que el amor puede ser el motor que nos impulsa a crecer, a sanar, a ser mejores personas y a construir un futuro lleno de felicidad. Nos enseñan que el amor es el mayor regalo que podemos recibir, y que vale la pena luchar por él, pase lo que pase. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Eda son la pareja perfecta? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más les conmovió de su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Me encanta compartir con ustedes esta pasión por las historias que nos inspiran. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Estén atentos a mis próximos vídeos, donde exploraremos otras historias de amor, de drama y de emociones que nos hacen vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima.